Jacob rechazado por Labán, Labán engañado por Jacob. ¿Quién es el personaje más olvidado y abandonado de toda esta historia? Pues ninguno de ellos cuatro. El personaje más olvidado y abandonado de esta historia es Dios. Ninguno de los cuatro lo honra. Bien, como muchos saben, hemos estado exponiendo la palabra del Señor en el libro de Génesis. Así que por favor vengan conmigo, abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Mientras usted lo busca, si usted no está muy familiarizado con la Biblia, usted puede saber que Génesis es el primer libro de la Biblia. Y la Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a leer el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, en el capítulo número 30, que son los numeritos grandes que están en cada página. Y los números pequeñitos son los versículos. Vamos a leer desde el 30:25 hasta el 31:55, casi un capítulo y medio. Yo tenía dudas acerca de si leer este texto completo, pero como es la palabra de Dios, entonces no podemos preferir la palabra de Alejandro contra la palabra de Dios. Así que vamos a leer primero desde el 30, capítulo 30, 25 al 43. Y déjenme decirles de una vez, tenemos 3 episodios aquí en este texto. ¿Okay? Para los que están tomando notas, hay 3 episodios. Vamos a dividir nuestro sermón en 3 partes. 30, 25 al 43. 30, 25 al 43, luego capítulo 31 del 1 al 21, 31 del 1 al 21 y por último 31 del 22 al 55, 22 al 55. Son 3 episodios, los 3 empiezan por C, así que para recordarlo esto es fácil. Primero el contrato, luego el conflicto y luego la conclusión. Contrato, conflicto y conclusión. Para recordarlo, ¿ok? 3 episodios, es una novela, un episodio, una parte larga, pero voy a tratar de recordarlo todo en la interacción entre Jacob y Labán. Y esto es tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. ¿Ustedes conocen gente que está así? Hay gente que está cerca, pero al mismo tiempo está lejos. A veces tenemos gente alrededor que está metido en su teléfono. Y está cerca, pero al mismo tiempo está prefiriendo hablar con alguien que está lejos. No quiere hablar contigo. Si tú le hablas, a lo mejor te responde. Pero tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. O al contrario, hay gente que está lejos, pero no porque esté ausente, está distante. O no porque esté distante, está ausente. Hay gente que tú lo puedes, a Dios gracias, hoy vivimos en tiempos donde podemos hablar hasta por videollamada. Y son amigos de toda la vida. Y aunque no nos hemos estrechado la mano o dado un abrazo desde hace 20 años, seguimos siendo los amigos de siempre. Así que hoy vamos a hablar de Jacob y Labán. Labán era tío, pero también era suegro de Jacob. Era el papá de Raquel y Lea, Labán. Y Jacob, como vimos hace 2 semanas, Jacob fue enamorado de Canaán hacia Padán Aram, a buscar una esposa en la familia de Rebeca, la mamá de Jacob. Y se encontró que Betuel era tenía un hijo que se llamaba Labán, y así eran los familiares de Rebeca. Y Jacob se enamoró de Raquel, y se enamoraron, y cuando en la noche de boda le tocaba consumar el matrimonio, se dio cuenta que le dieron a la mayor y no a la menor. Y había trabajado 7 años por la menor. Y entonces pasó una desgracia porque ahora tenía de esposa a la cuñada. Y tuvo que trabajar 7 años más por Raquel y 6 años más por el ganado. Ya vamos a ver más en detalle. Entonces Jacob fue buscando una esposa y regresó con 4. Así que imagínense cómo se le pudo haber complicado la vida a ese pobre hombre. Que no era tan inocente, porque ya había recién engañado a su papá Isaac para robarle la bendición a su hermano Esaú. Ustedes pueden leer esa historia o pueden ver los sermones pasados en los capítulos 28 y 29. ¿Okay? Hoy vamos a ver el contrato, el conflicto y la conclusión de Jacob con Labán. Estaban cerca,
pero al mismo tiempo estaban muy lejos. Y vamos a ver varios personajes aquí. ¿Okay? Vamos a ver varios personajes. Los 4 principales son Raquel y Lea, pero también Jacob y Labán. Y hay un personaje que es el más olvidado de todos, que a veces lo pasamos por alto. Bien, vamos a leer el primer episodio, que es Génesis 30, 25 al 43. El contrato de Jacob con Labán. Dice así, 30, 25 al 43. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: fíjame tu salario y te lo daré. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho, y ahora ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y a todos los corderos negros, y a las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, y cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado, subrayen eso, todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, será considerado robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán todos los machos cabríos rayados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso al cuidado de sus hijos, y puso a una distancia de 3 días de caminos entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Y así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Y Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía. De manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos, camellos y asnos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de ver este episodio en una familia bastante complicada. Así que te rogamos, Señor, que nos guíes en esta hora. Nos enseñes en esta porción de la Escritura cómo Cristo puede ser glorificado. Pero también, Señor, ayúdanos a considerar nuestros caminos. En medio de estos 2 personajes tramposos, rogamos, Señor, que podamos no solamente ver el pecado de ellos, sino también cómo la gracia tuya permanece en medio de aquellos que te buscan. Y precisamente por nosotros oramos hoy, Señor. Rogamos que Cristo sea magnificado entre nosotros hoy, que sea conocido, que sea promovido la fe de Jesucristo entre nosotros. Si hay alguien que aún no ha creído en ti como su Señor, no ha reconocido tu señorío en su vida,
Rogamos que hoy puedas dar ese paso de fe, Señor, al reconocer que solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, también a animar a los que creen, a reconocer que tú eres el Dios vivo y verdadero, y a ti debemos toda nuestra vida, incluso el aire que acabamos de respirar. Muchísimas gracias, Señor. Nos encomendamos en tus brazos de amor, incluso para participar en la cena del Señor, rogando que te glorifiques en medio nuestro. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Gracias, Señor. Amén. Bien, vimos cómo es el contrato, la descripción del contrato de Jacob con Labán. Recuerden que Jacob es el nieto de Abraham. Abraham es el primer patriarca, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el tiempo de los patriarcas. ¿Okay? Muy importante que entendamos esta secuencia de Abraham, que recibió las promesas iniciales de Dios en el capítulo 12, luego la traspasó a Isaac, su hijo, y luego Isaac la pasó a Jacob, su hijo. ¿Ok? Pero los tres tuvieron esposas que fueron estériles por un tiempo. Todos los patriarcas, estos tres patriarcas, tuvieron una esposa que fue estéril por un tiempo. Eventualmente tuvieron hijos, pero fueron inicialmente estériles. Esto nos deja una lección de que solo Dios puede abrir el vientre de una mujer y puede cerrarlo también. Pero también al mismo tiempo los patriarcas confiaron en que la promesa no era solamente tierra, sino que también era descendencia. Y eso contaba como una bendición. Dios había prometido a Abraham que iba a ser benditas todas las naciones en la promesa que Dios le había dado a Abraham, que su descendencia sería infinita, sería como las estrellas del mar, como las arenas, como los granitos de la arena del mar, como las estrellas del cielo y todo eso. Bien, estos tres patriarcas, al traspasar la bendición, ninguno de ellos fue perfecto, es decir, que todos pecaron. Ninguno de ellos podríamos decir que son vidas ejemplares. Yo quisiera ser como Isaac. Bueno, Isaac cometió el error de tener hijos favoritos. Isaac cometió el error de obviar lo que Dios le había dicho, que el mayor iba a servir al menor, y él favoreció al mayor en contra del menor. O yo quisiera ser como Abraham. Bueno, él cometió también el error de aceptar la propuesta indecente de su esposa para acostarse con su concubina, con su sierva. Él no fue valiente para decir no. Él también mintió cuando dijo que su esposa era su hermana. 2 veces bajo presión, mentía bajo presión. O algunos querrán decir, yo quisiera ser más bien como Jacob. Really. Entonces cada uno tiene sus errores, cada uno tiene sus debilidades de carácter en los cuales no quisiéramos que ninguno de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, fueran así. Estos personajes no están ahí para que nosotros querramos ser como ellos. Estos personajes están ahí para mostrarnos la imperfección de los hombres y la necesidad de un redentor perfecto. De ese vamos a hablar hoy. Bien. Aquí veremos el primer episodio, es el contrato de Labán con Jacob. Ustedes se dieron cuenta en los versículos, cuando leímos este primer episodio, en el 25 al 43, que Jacob tenía deseos de regresar a su casa en Canaán, donde estaba Isaac, de donde su mamá Rebeca lo había mandado a buscar esposa. También él quería llevarse algo en las manos. Es como cuando uno viene aquí en Estados Unidos y se tiene que regresar para su país, no se quiere regresar con la mano vacía, es lógico, ¿cierto? Entonces él fue allá a Padán Aram, pero quería regresarse a Canaán y no quería regresarse con la mano vacía. Pero el suegro, tío, jefe que le tocó, no era muy bondadoso que se dijera. Era un engañador tanto como Jacob, y aquí tenemos el choque entre dos engañadores. A ver, ¿quién engaña más al otro? ¿Y quién es tan ingenuo para creerle al otro? Esto es como, no sé si ustedes han oído el dicho que dice que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Pero este caso, increíble, como Labán le pregunta,
yo no quiero que tú te quedes así de gratis. Si te vas a devolver, vamos a hacerte un contrato, vamos a hacerte una 1099 o una W2. ¿Cuál tú quieres salario? No, yo no quiero salario. En aquellos días se pagaba, era con tierra o con animales. Y Jacob le propone un plan tan complicado. Ustedes leyeron y por primera vez, si el que lo leyó por primera vez no lo va a entender por primera vez. Déjenme ponérselo claro. Había unas cabras y había unas ovejas. Normalmente las ovejas son blancas. Normalmente, ¿ok? Las cabras rara vez son de un solo color. A veces vienen con manchas, con rayas o con pintas. Pero muy pocas veces son de un solo color. Por eso Jacob le propone, mire, vamos a hacer una cosa, señor tío, jefe, suegro. Todo lo que no sea, todos los corderos que no sean blancos, sáquelos del rebaño que yo le estoy cuidando a usted. Yo le voy a cuidar el rebaño. Todo lo que no sea blanco, sáquelo de ahí, dejen nada más los negros. Y todas las ovejas que no tengan ni mancha, ni raya, ni pinta, sáquelos de ahí también. Y Labán se los dio a sus hijos. Dense cuenta que los mandó lejos, a 3 días de camino. Es decir, apartó todas las cabras que tenían pintas o rayas o manchas y los corderos negros y los mandó lejos. Mientras tanto, Jacob se quedó pastoreando el rebaño de Labán, que era un rebaño, digámoslo así, feo. Un rebaño imperfecto. Todo lo bonito, Labán lo sacó y se los dio a 3 hijos y lo puso a una distancia de 3 días de camino. Okay, según eso está en el versículo 36. Bien. A partir de ese momento, cualquier animal nacido en ese rebaño que tuviera esas marcas, es decir, corderos negros o cabras manchadas, rayadas o pintadas, ese sería el salario de Jacob. En otras palabras, según el versículo 34, fue tan buena la propuesta de Jacob a los ojos de Labán, que Labán dijo, esto está muy bueno como para ser verdad. Vamos a firmar rápido antes que se arrepienta. Es decir, un engañador proponiéndole un contrato casi que irresistible al otro engañador, y en menos de un segundo este engañador dijo, este está loco, vamos a firmar rápido. El versículo 34 dijo, sea conforme a tu palabra, pero no, ese no es el detalle que tenemos que pasar por alto. Dice en el versículo 33, dice Jacob, el más honesto de todos, mi honradez responderá por mí. Bueno, lo cierto es que hay un acuerdo, hay un contrato, hay un convenio entre estos dos engañadores, entre estos dos estafadores. Pero algo pasa porque este acuerdo está diseñado para ser una prueba de integridad para Jacob. Porque cualquier animal de un solo color, es lo que dice en el versículo 35, cualquier animal, una cabra o un cordero, que tuviera un solo color, es decir, que no tuviera ni manchas, ni rayas, ni pintas, o un cordero que no fuera negro, eso iba a ser considerado un robo. El versículo 35 es claro. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si yo lo tengo, yo soy un ladrón, acúseme, póngame preso o máteme. ¿Okay? Pero Jacob se inventa unas y empieza a jugar con lo que los genetistas llaman procedimientos de nacimientos de manipulación genética. Jacob no tenía ni idea de eso, porque Gregory Mendel le faltaban un montón de años para nacer. Pero lo cierto es que Jacob empieza a manipular la genética de los animales. Respecto a este punto, hay por lo menos 3 posiciones, pero yo descarto la primera y le voy a decir la segunda y la tercera. Algunos teólogos piensan que esto es pura superstición. El hecho de que los animales beban con unas varas peladas ahí de almendro, de álamo o de plátano, dicen esta versión plátano, dicen otros textos, otro árbol diferente. Pero ¿qué tiene que ver que los animales beban agua
quizás beban agua con las ramas adentro, pues le afecta la nutrición, a lo mejor le afecta el pelo al bebé que tenga en la barriga, quién sabe. Pero que se apareen viendo a las ramas y por eso la rama del color aquel le salga la mancha del bebecito, ya la cosa está como medio supersticiosa. Los primeros teólogos dicen, eso es plena superstición. Lo segundo es que hay algunos teólogos que, basados en alguna investigación, específicamente en la Universidad de Nueva Zelanda, dicen que esos 3 árboles combinados producen 2 efectos. Lo primero es el complemento de la dieta, de un complemento nutritivo para hacer a las ovejas o a las cabras mucho más fuertes. Por eso cuando venían las débiles, él apartaba a las fuertes. Cuando se apareaban las fuertes, él les aplaudía. Y lo segundo es que no solamente complemento nutritivo, sino que esos 3 tipos de árboles con la corteza de uno y el núcleo de otro en cierta proporción, dice este estudio de la Universidad de Nueva Zelanda, no muy antiguo, dice que este gen, esta combinación activa el gen recesivo de algunas especies de animales. Bueno, los que no conocemos mucho de lo que es la genética, cada vez que una combinación de ADN se forman, para que una condición de un gen se repita, tiene que ser o dominante o recesivo. Y el dominante aparece en las 3 primeras generaciones y el recesivo aparece en la 4ª generación. Es decir, para que aparezca otra persona con los ojos verdes, tiene que ser de la 4ª generación. O una persona que dé gemelos, tiene que ser, porque esos son gen recesivos, tiene que aparecer en la 4ª generación. Y también tiene que ser de una de las 2 del papá o de la mamá. Tiene que ser recesivo y dominante o dominante y recesivo. Es una complicación genética que ustedes no tienen idea. Pero lo cierto es que aparentemente Jacob dominaba el arte de saber cómo las ovejas podían tener manchas y cómo podían no tener manchas. No es tan complicado. Todo lo que fuera de un color, era de Jacob. Era de Labán. Si tenía manchas, si tenía rayas, si tenía pinta, ese era de Jacob. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque todo esto que pasó en el primer episodio, las varas, lo que hizo fue cuando Labán sacó el rebaño bonito y ahora Jacob tenía el rebaño feo, lo que hizo Jacob fue multiplicar desde el rebaño feo un rebaño inmenso, muy, muy feo, pero que era muy grande. Entonces, la Universidad de Nueva Zelanda puede explicar cómo se activa el gen recesivo y cómo se hace el complemento dietético natural con la combinación de las ramas y las varas esas. Lo que no puede explicar es la multiplicación exponencial de este rebaño. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el rebaño de Jacob crece enormemente en número y fuerza y ahora él se enriquece inmensamente con rebaños, camellos, asnos y siervos a partir del rebaño de Labán. Y esto no pudo haber sido solamente por las varas, sino por la intervención de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Segundo episodio, capítulo 31. Aquí viene el conflicto. Segundo episodio, conflicto. 31, del 1 al 21. Hay una creciente hostilidad entre Jacob, Labán y sus hijos, pero Dios le da un mandato a Jacob. Vamos a leer del 31, capítulo 31, del 1 al 21. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era nuestro, de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y también Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para él como antes. Entonces el Señor Dios de los cielos, dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y de tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero
el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, es decir, Labán decía, las moteadas serán su salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob. Y yo respondí, aquí estoy. Y él me dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de la tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Y Raquel y Lea le respondieron, ¿tenemos todavía nosotros parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a su mujer en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Ok, vamos a detener el segundo episodio allí. Aquí está el conflicto. Hay un problema. ¿Cuál fue el problema? Que a partir del rebaño feo de Labán, Jacob hizo millones. Multiplicó todo el ganado para ahora Jacob. Y una superpoblación de ganado y ovejas y cabras ahora era de Jacob. Y eran millones. Millones. Pareciera que esta es la primera vez que Raquel y Lea están de acuerdo en algo. Ustedes vieron la pelea de la semana pasada, del capítulo pasado, pero ahora están de acuerdo en que ya nosotras no pertenecemos a nuestro papá, ahora pertenecemos a nuestro marido. Primera vez que se ponen de acuerdo. Y quieren compartir el marido y quieren compartir ahora las riquezas del marido. No podemos decir que se casaron por su fortuna. Lo que sí podemos decir es que estas mujeres ahora con hijos ya, después del pasaje empieza diciendo que después que Raquel había parido a José. Es decir, ya mujeres mayores, grandes, con hijos, ahora entendían lo que era el rol de una esposa. El rol de una esposa está al lado de su esposo, no al lado de su papá. Y por eso es importante que entendamos esto, porque Jacob consulta con Raquel y Lea. Miren, Labán ya no es amigable conmigo como lo era antes. Nosotros vimos en el capítulo 29 que le dijo, en el 29:19 le dijo, qué bueno que llegaste, sobrino, quédate conmigo. Y ahora más bien le dice en el 31, quédate conmigo porque Dios me ha bendecido por causa tuya. Es decir, yo tengo más plata por lo que tú has producido, por causa de la bendición de Dios. Pero Jacob dice, ¿cuánto voy a producir yo para mi casa? ¿Cuándo voy a proveer para mi casa? Yo quiero independizarme, o en términos un poco más formales dicen, yo quiero emanciparme. Pero su papá, Lea, Raquel, ya no es amigable conmigo, es hostil. Yo he sido fiel a Labán. ¿Por cuántos años? Por 20 años. 7 por Raquel, pero le dieron a Lea, y 7 por Raquel, y después le dieron a Raquel, y 6 años más por el rebaño. 20 años. Pero Labán según el 31:7, Labán me ha cambiado el salario en esos 20 años 10 veces. Déjeme darle una explicación aquí. No es que le ha aumentado el sueldo, es que le ha cambiado el contrato 10 veces y no necesariamente para mejorárselo. Esto es una situación de trabajo bien inestable.
Este es un jefe indeseable que ninguno de nosotros quisiera tener. Le ha cambiado el salario 10 veces. Dense cuenta que cuando Labán decía, las moteadas serán tu salario, en el 31:8, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteada. Y cuando ahora el jefe le cambiaba el salario y decía, no, mejor, ya están pariendo mucho las moteadas, vamos a darte mejor las rayadas. Entonces todo el rebaño paría rayadas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Jacob. Y de esa manera, a partir del rebaño feo, Jacob sacó un rebaño inmenso, inmenso. Tanto que el rebaño bonito se debilitó y quedó casi en nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba interviniendo. El sueño de Jacob en los versículos 10 al 13 hace ver que esto es una intervención de Dios. No necesariamente por las ramas, no necesariamente por el apareamiento de las fuertes y evitando las débiles, sino porque Dios intervino en el proceso para bendecir a Jacob, tal como Dios le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces, una intervención directa de parte de Dios. Lo malo fue que ahora en el versículo 20, 31-20, Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que estaba huyendo. Él tendría sus razones, por supuesto. Un engañador sabe cómo otro engañador piensa. Y si yo me voy a escondida es mejor que si le digo mejor me voy a ir mañana. Por supuesto, este hombre iba a reaccionar desagradablemente. Sin embargo, hay un detalle entre los versículos 17 al 21. Ustedes pueden ver que en el versículo 19, Raquel robó unas piedritas, unas maderitas, no sabemos qué, pero total que eran los ídolos domésticos que eran de Labán. Ídolos domésticos no son los Tupperware. Hay algunas mujeres que dicen, no te metas con los Tupperware. O no son los saleros, o no son las cositas que los cristales que hay en algunas casas que son muy valiosos. No. Los cristales domésticos, perdón, los ídolos domésticos, los dioses domésticos, eran los estatuas o de alguna manera los talismanes que tenía Labán en posesión, porque Labán no era del pueblo de Dios, era un pagano que adoraba ídolos paganos. No sabemos de qué material estaban hechos, lo cierto es que eran ídolos domésticos. Y sabemos que eran pequeños, que eran varios, por una razón que ya les voy a explicar que no es nada agradable. Pero lo cierto es que en el versículo 19, Raquel, la bonita, se lo robó. O sea que Raquel no era muy santa que se dijera. Aquí los teólogos están divididos entre dos opciones. Pues Raquel era tan santa que no quería que su papá siguiera en esa sinvergüenzura y por eso se lo robó. La otra opción que dicen los teólogos es que no era tan santa y ella también adoraba esos ídolos de los paganos. Por eso no quería dejárselo a su papá, sino que ella toda la vida creció con esos ídolos domésticos. Hay una tercera opción por ahí que no es muy apoyada por lo que viene después, pero lo cierto es que ella lo que estaba tratando era de preservar para sí un derecho de propiedad, de herencia, de sucesión, porque el que tuviera los ídolos en la posesión era el hijo que podía heredar las posesiones cuando el viejo falleciera. Es decir, el que tuviera los ídolos tenía derecho al testamento. Esto era más o menos la costumbre de aquellos días. Sin embargo, las mujeres no podían tener acceso a las herencias, solamente los hijos. Y algunos pudieran decir que Labán no tenía hijos, pero los versículos versículo 1 del 31 dice que Labán tenía hijos y tenía varios. Así que lo que estaba haciendo Raquel, por decirlo menos, era robo. Robo. Y eso no tiene nada de santo. ¿Okay? Aquí llegamos al tercer episodio. El Labán se puso muy bravo por varias razones. Porque se dio cuenta de que Jacob sacó del rebaño feo, sacó un rebaño muy grande,
porque huyeron en secreto y porque Raquel le quitó sus jugueticos. Tercer episodio, la conclusión. Capítulo 31, de los versículos 22 al 55. 22 al 55. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre. Pero ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo. Pues dije: no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Subrayen eso. Aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, pero no los encontró. Y después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Y Raquel, miren esto, Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella, Raquel, dijo a su padre: no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: pausa, tiempo. Un paréntesis, este es un comentario mío. Esto que van a ver aquí entre los versículos 36 al 42, esta es la descarga de Jacob, que por 20 años se ha estado tragando y aguantando parejo. Yo quiero que ustedes, yo lo voy a leer fuerte, pero yo quiero que ustedes se imaginen un hombre frustrado por 20 años, engañado, dominado, pisado, y ahora tiene la oportunidad de su vida para descargar toda esa pólvora sobre el jefe, tío, suegro. Dijo en 36, entonces se enojó Jacob y discutió con Labán, y Jacob le dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado en todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo te he juzgado, he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo me he comido los carneros de tu rebaño. No te he traído lo que han despedazado las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche, y yo estaba en el calor del día que me consumía y de noche la helada. 14 años te serví. Y tuve sueño en mis ojos. Estos 20 años he estado en la casa. 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces me has cambiado mi salario. Y si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubieran estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche se hizo justicia. Wow. Y ahí es que uno dice: bien hecho, bien hecho. Mic drop. Ustedes se pueden imaginar la cara de Labán. Se puso bravo el hombre.
Y respondió Labán a Jacob, 43. Las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal, y Jacob dijo a sus parientes, recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron allí un montón y comieron junto al montón. Y Labán lo llamó Jegar Seauduta, pero Jacob lo llamó Galed o Galaad. Entonces Labán dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galed y Mizpa, porque dijo que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob, mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré este montón hacia ti y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. Subraya en el versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Abraham, Isaac. Luego ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Y Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos, a sus hijas, los bendijo y entonces Labán se fue de regreso a su lugar. Recuerden, contrato, conflicto, conclusión. Este es el tercer episodio. Aquí se encontraron, jorungaron todas las casas, no encontraron a los dioses. Bueno, ¿por qué me robaste? Y ahí fue que descargó Jacob la cosa. Y está bien. Todo lo que ves es mío. Y Jacob por dentro pensando, no, eso no es tuyo, eso es mío. Pero aquí nos damos cuenta que a Labán lo que le disgustaba no era que se había llegado a las hijas y a los nietos, sino que se había llevado las posesiones materiales y sus dioses paganos. Y ahí ponen un monumento, comen, danzan. Tú no vas a pasar de aquí para allá y yo no voy a pasar de allá para acá. Sellan el contrato con una mano, cada quien para su casa. No hubo muertos, no hubo tiro, no hubo flecha, no hubo sangre, no hubo nada. ¿Qué es importante que entendamos de esto? Bueno, varias cosas. Muy probablemente ustedes hayan ido a campamentos que se llaman Mizpa, ¿cierto? Ustedes han ido a lugar o a iglesias que se llaman Mizpa. Esto quiere decir, Mizpas, Dios sea testigo entre tú y yo, según el versículo 50. Pero esto es una declaración de advertencia. No voy a pasar de aquí para allá para hacerte daño, ni tú vas a pasar de allá para acá para hacernos daño. No solamente hay una conciliación, hay una conclusión pacífica entre dos engañadores, sino que vemos que Dios bendijo y protegió a Jacob. Jacob es el heredero de las promesas a Isaac. No es que Jacob sea el muchacho bonito y perfecto, sino que Jacob es el que porta la bendición y las promesas hechas a Abraham. Y es importante porque es por Jacob que viene la línea del Mesías. Recuerden lo que vimos la semana pasada, no por su primer hijo Rubén, no por su hijo número 11, José, que fue el que salvó, ya vamos a ver más adelante, la vida de José, pero no porque José era el más importante, no porque Rubén era el primero, no porque Simeón y Leví eran el segundo y tercero, sino a través de Judá viene el Cristo, que es el león de la tribu de Judá. Y todos los reyes por lo menos de la monarquía unida, exceptuando a Saúl, David, Salomón y todos los reyes eran de la tribu de Judá. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y es por eso que es muy importante que entendamos que este tiempo de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, eran los portadores de la bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12,
yo voy a bendecir a todo el que te bendiga, pero también voy a maldecir a todo el que te maldiga. Es decir, que el que quería jugar en el equipo de Dios tenía que aceptar la representatividad del cielo en la tierra a través de uno de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac o Jacob. Pero si tú querías montar tu propio negocio o buscar tu propia bendición, pues no lo ibas a lograr porque solo la representación de Dios estaba sobre estas tres personas, los patriarcas, Abraham, Isaac o Jacob. Si tú querías ser bendito, tenías que alinearte con ellos. Si no querías alinearte con ellos, pues no esperabas bendición. Así de sencillo. Y esto era importante incluso hasta para las mujeres. Las mujeres peleaban por darle hijos al patriarca, porque Dios le había prometido la bendición a ese patriarca, tierra y descendencia. Y todo el que bendijera al patriarca iba a ser bendito. Y todo el que no quisiera al patriarca iba a ser maldito. Punto y se acabó. Ahora, aquí vemos un hombre. Y la verdad es que este hombre, Labán, representa a la mitad de la humanidad que no quiere alinearse con el representante de Dios. Para nuestro tiempo, el representante de Dios es Cristo. Y hay no es la mitad, 50%, pero hay un porcentaje de la población mundial que no acepta el señorío de Cristo y la representatividad de Cristo como representante del cielo en la tierra. Y por lo tanto, ese porcentaje está alienado, está distanciado, está alejado de los propósitos de Dios. Y es como Labán estaba tan lejos, estando cerca. Él vivió 20 años con el representante de Dios en el mismo patio de la tribu. Pero no quería reconocer que Dios bendecía a ese muchacho más de lo que lo bendecía a él mismo. Él no quería reconocer que era Dios que bendecía a Labán porque Jacob estaba presente. Él lo reconoció, pero no quería que Jacob se fuera, porque no quería perder el beneficio sin honrar al benefactor. El Salmo 103 empieza como: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 1. Luego viene el versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no puedo preferir los beneficios que el benefactor. Sería bien ingrato de parte nuestra amar a Dios por lo que nos da y no amar a Dios por quien es Él, aunque no nos dé lo que nos da. Si Dios no nos da más que a Cristo, sigue siendo un Dios bueno y suficiente y bondadoso. Pero aparte de Cristo nos ha dado bendiciones familiares, como por ejemplo tu familia, tu trabajo, la comida, el techo, el carro, las miles de cosas que tú puedes disfrutar después de haberte dado a Cristo, estando en Cristo, son beneficios del benefactor. Ama al benefactor, deleítate en el benefactor y eso va a ser suficiente. Y ahora Él, del rebose de su carácter, Él nos da muchos beneficios. Aquí lo que está pasando es que Jacob era el portador de las bendiciones de Dios y Labán, estando a su lado, no reconoció que Dios estaba bendiciendo a este muchacho. ¿Y por qué es importante que entendamos esto y todo esto que está pasando? Dice, porque hay gente como Labán entre nosotros. Posiblemente no en este lugar, en este momento, pero en nuestras familias tenemos gente que oye y sabe acerca de Dios, pero no lo adora. ¿En su familia hay gente así? ¿En su trabajo, en su escuela, en su universidad? Gente que tiene 4 y 5 Biblias en las repisas, pero no las lee. Gente que sabe todo acerca de la Biblia y puede discutir con uno doctrina y hasta historia, pero no aman al Dios de la historia y al Dios de la Biblia. Son gente entre nosotros que está muy cerca, pero al mismo tiempo está muy lejos. Es un Labán. Yo quiero que en este momento tú pienses cuál es un Labán.
cerca de tu grupo, cerca de tu familia, cerca de tu trabajo. Son gente que está cerca, pero está muy lejos al mismo tiempo. Gente que va a llegar, si las cosas siguen como van, gente que va a llegar al infierno sabiendo el Evangelio, en teoría, pero no aman a Dios. ¿Cuáles características tenemos acerca de Labán? Que estaba muy cerca y conocía de Dios, pero no amaba a Dios. Primero, él era parte de la descendencia de Taré, que era el papá de Abraham y de Nacor, pero no era de la descendencia bendita, porque la descendencia bendita venía por Abraham. Pero al mismo tiempo, sus hijas también fueron de la descendencia de Nacor, pero ahora emparentadas con Jacob, ahora habían reconocido que Jacob era el portador de la bendición. Dios se le aparece en sueños, o al menos le habla en sueños a Labán. Eso no lo hace Dios con cualquiera. Eso lo hace con personas que, aunque no sean del pueblo de Dios, Dios canaliza sus bendiciones a través de instrumentos imperfectos e impíos, como Dios bendijo a Jacob a través de Labán. Pero Labán estaba cerca, pero no estaba dentro del pueblo bendito de Dios. Miren esta frase en el versículo 53. Cuando Labán estaba hablando con Jacob para poner ese montón de piedras, Labán le ofrece a Jacob, mira, vamos a jurar aquí por el Dios de nuestros padres. Vamos a poner las manos, hacer un puñito, una torrecita de manos aquí. Vamos a jurar para que esto quede tabla. Vean la frase que él usa. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de nuestros padres, juzgue entre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio la frase el Dios de Nacor en la Biblia? Esta única vez en todos los 66 libros del canon corto. En ninguna otra parte de la Biblia aparece el Dios de Nacor, porque resulta que el Dios de Nacor no es el Dios de Abraham. El Dios de Abraham se conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No el Dios de Abraham, el Dios de Nacor. Nacor era hermano menor de Abraham. Pero Dios es el Dios de Abraham, no el Dios de Nacor. Ahora, este Labán estaba tan confundido que para decir, mira, yo te voy a dejar que tú ganes, pero para yo no perderlo todo, vamos a jurar por el Dios de tu papá y el Dios de mi papá. Pero lo cierto es que Jacob no se dejó caer en la trampa y en vez de jurar por el Dios de Abraham y el Dios de Jacob, en el versículo termina el 53 diciendo, entonces Jacob juró por el Dios de Isaac. No era gafo, no era tonto, pero lo cierto es que Nacor Labán podía haber conocido al Dios de Abraham, pero prefirió contaminarlo con el Dios de Nacor. Usted conoce gente así en su familia, que dice, yo soy cristiano, pero a mi manera. ¿Usted conoce gente así? Yo soy cristiano, pero también déjame tener este santico, esta virgencita, porque eso no le hace mal a nadie. Yo soy cristiano, es más, yo voy rumbo al cielo, yo voy de número 3. Pero déjame tener también mis ídolos domésticos, que eso no le hace daño a nadie. Ídolos domésticos que pueden ser escondidos debajo de una mujer. Ídolos domésticos que pueden ser robados, que pueden ser rotos. Ídolos domésticos que pueden ser ensangrentados y pueden ser escondidos. Ídolos domésticos que pueden ser vilificados, que pueden ser dañados. Pero que la gente se aferra a sus ídolos domésticos, tanto como para ir a perseguir al que se los robó, no al que me quitó a mis hijas y a mis nietos, sino al que se llevó mis estatuillas. Lo cierto es que Jacob no sabía que Raquel los había robado, pero hizo algo extraño que no podemos asegurar que él lo que hizo fue maldecir a Raquel en ese momento. El que tenga los ídolos va a morir. Y vamos a ver en el capítulo 35, dentro de 4 capítulos más adelante, que Raquel se murió dando a luz a Benjamín.
Pero este Labán estuvo a milímetros de la misericordia de Dios. Y se los digo, hermanos, amigos presentes, con el amor de una advertencia temprana. Va a haber gente cerca de nosotros que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. En el libro El progreso del peregrino, cuando Cristiano pasa por todas las pruebas y todas las aflicciones para llegar a la ciudad celestial, en el camino se encuentra a su amigo fiel que también sufre muchas persecuciones y muchas tragedias. Incluso en la feria de la distracción, fiel paga con su vida el precio de la fidelidad. Para que Cristiano pueda avanzar y pueda llegar, el amigo fiel tuvo que morir. Pero en el camino más adelante, Cristiano tuvo que encontrarse con muchas dificultades y al final, cuando llega a la puerta del cielo, en la historia del progreso del peregrino, véanla con sus hijos, se encuentra un personaje que se llama Ignorancia. Y cuando los dos se le abren la puerta del cielo y Cristiano presenta su certificado de redención, el ángel o el portero le pone la mano en el pecho a Ignorante y le dice: usted no puede pasar, porque usted no trae el certificado de redención. Sí, pero es que yo estuve con él, yo estuve con Cristiano siempre, yo estuve permanentemente con él, estuve cerca de él. Sí, pero usted no tiene el certificado y el certificado de redención es personal. Y ahí es que Ignorancia dijo: yo no sabía. Yo no sabía. Y muchos amigos de ustedes van a llegar a la puerta del cielo y no los van a dejar pasar porque no tienen su certificado de redención personal. Y muchos entre nosotros, y ojalá esto no sea verdad para ninguno de los miembros de su familia, han estado cerca de la iglesia, pero nunca han estado dentro de la iglesia. Han estado cerca del pueblo de Dios y conocen los cantos y saben cuándo decir aleluya y gloria a Dios. Y se saben las canciones y saben cuándo aplaudir. Y se saben los versículos porque han estado cerca, pero al mismo tiempo su corazón está lejos de Dios. ¿Conocen gente así? Labán tuvo oportunidades para reconocer la bendición de Dios, pero nunca reconoció por su orgullo su necesidad de reconocer el señorío de Cristo y la representatividad de Dios en Jacob, la bendición de Dios en Jacob. Ahora, permítanme terminar con esto. ¿Cuál ustedes piensan que es el personaje más abandonado de esta historia? La semana pasada vimos cómo Lea luchaba por el amor de su esposo, pero Lea era tan abandonada que su papá la regaló y tuvo que engañar para que alguien la pudiera querer. Es decir, que a Lea no la quería ni su papá. La mamá no dijo nada. El cuñado, que ahora era esposo, tampoco la quería y la despreciaba. La hermana competía con ella a ver quién quería tener más hijos, quién podía tener más hijos. Es decir, que Lea era una mujer muy rechazada, aborrecida por todo el mundo. Raquel, la bonita, era rechazada por ser estéril. Ahora en este pasaje vemos que no solamente era estéril por un tiempo, sino que también era ladrona. Podía ser muy bonita, pero era ladrona. Jacob rechazado por Labán, Labán engañado por Jacob. ¿Quién es el personaje más olvidado y abandonado de toda esta historia? Pues ninguno de ellos cuatro. El personaje más olvidado y abandonado de esta historia es Dios. Ninguno de los cuatro lo honra. Ninguno de los cuatro tuvo la misma devoción con el Padre en el cielo que tuvo Abraham, el abuelo de Jacob. Ninguno buscaba a Dios. Ninguno reconocía: yo amo al Dios de los cielos. Tanto así que Jacob se refiere a Dios como el Dios de mi padre y mi abuelo Abraham. Pero hasta ahora, y vemos hasta el capítulo 35, en la mitad del 35, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, y ahí es que le cambia por Israel. Ahora ahí es que ocurre la verdadera conversión de Jacob. Pero hasta este momento Jacob se refería a Dios como el Dios de Abraham o de Isaac, no como mi Dios.
Por lo tanto, Dios es el Dios, es el personaje más olvidado, más abandonado, más ignorado de toda esta historia. Y oro que no sea verdad ni en tu vida, ni en la vida de ninguno de los miembros de tu familia. Que saben lo que deben saber, pero no lo quieren reconocer como Dios. No quieren pedir perdón por su pecado. No quieren reconocer que Jesucristo es el regalo más grande que Dios nos ha dado y que el cielo no dejó nada que pudiera darnos para que pudiéramos ser salvos. Que no hay ningún mensajero, ningún patriarca, ningún profeta, ningún apóstol que se parezca en dignidad, en poder y en gloria al Hijo de Dios encarnado. Y es aquel que nosotros debemos reconocer. Él es el Redentor, Él es el Salvador, es la única puerta al cielo, es el único camino, no hay otra opción. Dios no se aparece en sueños como se le apareció a Labán y a Jacob. Dios nos habla a través de la Escritura y dice Hebreos 1:1 y 1:2 que antes a los profetas Dios le había hablado a través de los profetas y de muchas maneras. Pero ahora en nuestro tiempo Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y su Hijo, dice Juan 1, que Él es la palabra hecha carne y ahora nosotros tenemos la palabra escrita. Así que si algo podemos llegar a conocer de Dios, lo vamos a poder conocer es a través de la palabra escrita, que es la representación de Dios hoy. La palabra tiene la misma autoridad que tiene su Hijo, porque es la palabra escrita y la palabra encarnada. Es muy importante que entendamos esto, porque usted pudiera estar también cerca, pero al mismo tiempo a un infinito de distancia. Usted también pudiera estar, como Jesús le decía a Nicodemo, ¿qué tan cerca estabas? ¿Qué tan cerca estabas? Y ojalá ninguno de nosotros se quede a esto de distancia. Tú puedes pensar en miembros de tu familia que como Labán la tenían cerquita. Pero es que si Dios no hace un cambio en el corazón, si Dios no regenera el corazón, si Dios no nos regala fe para creer, pues lo podemos tener a milímetros de distancia y no reconocer que el mismo Cristo nos está trayendo a sus pies. Si Dios no toma la iniciativa, no hay manera que ni siquiera por estar cerca podamos estar dentro. Así que oremos que aquellos que están cerca de nosotros puedan estar pronto dentro de nosotros. Que ninguno de los que ha oído el Evangelio en mi casa, en tu familia, pueda llegar al infierno diciendo, a mí también me lo advirtieron. Y si ese es tu caso, pues no estés lejos, no estés más lejos, no te alejes más. Más bien reconoce que Cristo es el que te ha traído aquí y que te ha arropado con brazos de amor y te ha puesto mensajeros de Él en algún momento como Jacob, como Lea, como Raquel, como alguno de los hijos de Abraham para que te hablen el Evangelio y cuando Dios ponga fe en tu corazón, eso hace clic aquí en tu cabeza y por haber estado lejos, Dios te trae cerca y te pone en sus manos de donde nunca más te puedes apartar. Así que oro, hermanos, hermanas, amigos, todos presentes, que si tú has estado lejos, hoy sea el momento que como muchos han venido a Cristo, tú no solamente puedas estar cerca, sino que puedas estar dentro del pueblo de Dios. No te acuestes hoy sin pedirle a Dios perdón por tus pecados y misericordia por tu alma. No te acuestes hoy sin pensar si estás dentro o cerca. No te acuestes hoy sin estar seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si ya tu libro está escrito en el nombre de la vida y tú estás seguro de tu salvación, pues llévate un montón de tarjeticas de invitación para que tus amigos, vecinos y familiares también puedan venir dentro y no solamente estar cerca. No vaya a ser que ellos también estén cerca, pero al mismo tiempo estén lejos. No te acuestes hoy sin hacer las paces con el Dios que te ama. Y que si estás oyendo esto no es casualidad, tú también has estado cerca del pueblo de Dios, pero aún no estás dentro, hoy es el día de salvación.
Vamos a tomar la cena del Señor. Pero esto no es para los que están cerca, mucho menos para los que están lejos. Esto es para los que están dentro. Si tú eres un creyente que ha sido bautizado como creyente, no como bebé, no como chiquito, sino que eres un creyente en Cristo que le ha pedido perdón por tus pecados y misericordia por tu alma, y también has sido bautizado en agua en obediencia a la palabra del Señor, o si eres miembro de esta u otra iglesia que predique este evangelio de salvación, pues participa con nosotros, celebra con nosotros y alaba al Señor mientras cantamos la canción que vamos a cantar. Vamos a entrar por el medio y salir por este lugar, porque aquí está un poco trancado. Vamos a venir caminando y al mismo tiempo dándole gracias al Señor por no solamente estar cerca, sino por estar dentro. Porque una vez estábamos lejos, pero ahora alguien nos invitó cerca y ahora estamos dentro del pueblo de Dios. Ahora, si tú no eres creyente, no eres bautizado o no eres miembro de ninguna iglesia que predique este evangelio, entonces quédate sentado y piensa, usa este tiempo mientras cantamos, piensa, ¿será que yo estoy lejos? ¿Será que estoy cerca? ¿O será que estoy dentro? ¿Por qué no estoy dentro? ¿Por qué no soy creyente? ¿Por qué no me he bautizado? ¿Por qué no me he hecho miembro de alguna iglesia? Piensa y usa este momento para, sentadito allí, sin participar, confiar en que no es casualidad. No hay ni siquiera un porcentaje mínimo de casualidad que tú estés oyendo acerca de Labán y tú quieras estar con el corazón amando a Cristo. Si tú amas a Cristo, tú estás más cerca de lo que piensas. Y a lo mejor hay un pecado o un ídolo doméstico que no te deja venir a Cristo corriendo esta misma noche. Piensa en este tiempo mientras practicamos esto, que el Señor nos ayude a amarle a Él por siempre. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por la bendición que nos das de reconocer que solo en Cristo hay vida eterna. Señor, gracias por librarnos de los ídolos que pueden ser escondidos. Gracias por librarnos de las trampas de los enemigos. Pero sobre todo, Señor, gracias por traernos de lejos a estar cerca y de estar cerca a estar dentro. Pero también, Señor, hoy oramos e intercedemos por aquellos que ni saben dónde están, que piensan que te conocen o piensan que van rumbo al cielo, piensan que son creyentes y piensan que son redimidos. Pero oramos, Señor, que ellos puedan ser también alumbrados por tu palabra, puedan ser desmentidas todas las fortalezas y todas las creencias que fuera de Cristo los atan para no reconocer su necesidad de ti. Oramos, Señor, que también Cristo sea poderoso para ellos, sea grande, sea sublime, sea exaltado, grande y santo y puro para ellos también. Que el recuerdo de esta cena pueda recordarles el cuerpo que fue clavado y destrozado y la sangre que fue derramada por nosotros. Y que este evangelio de salvación nos lleve a todos a reconocer que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y aquellos que aún no han creído, que vengan corriendo a los brazos extendidos en la cruz, para que también puedan sus pecados ser perdonados y su destino pueda ser cambiado para el cielo. Damos gracias, Señor, por habernos traído de lejos a cerca y de cerca adentro. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.